El pasaje que vamos a leer a continuación, amada Iglesia de Cristo, es un pasaje que nos desarrolla o nos presenta cuatro aspectos importantes acerca de una persona que se vuelve la protagonista de este pasaje. ¿Cierto? Ya vamos a descubrir quién es esa persona. Pero estos cuatro aspectos giran en torno a la dirección de la personalidad de ese individuo. La pérdida, esta persona perdió algo. Vamos a mirar qué fue lo que perdió. También la desventaja, quedó en desventaja, ¿cierto? Eso también lo vamos a evaluar o a escudriñar más que evaluar. Y la reivindicación, finalmente esta persona se reivindicó. ¿Listo? Entonces, insisto, estos cuatro aspectos en torno a un genuino discípulo que está luchando. ¿Que está qué? Luchando. Está batallando con su fe, que fue lo que vimos hace 8 días. ¿Quién es esa persona? Vamos a averiguarlo, ¿listo? Les invito a que leamos Juan capítulo 20, del verso 22 al 31. Juan capítulo 20, versículos 22 al 31. Y dice la palabra del Señor en esta mañana: y habiendo dicho esto, Jesús, obviamente, sopló y les dijo a sus discípulos: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos. Y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Verso 24. Pero Tomás, ¿quién? Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos, ahora sí, Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. ¿Cómo les dijo? paz a vosotros. Verso 27. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano e introdúcela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Verso 28. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Gloria a Dios. Ok. ¿Cuál es entonces o quién es la persona en la cual vamos a la luz de la palabra de Dios a ser bendecidos el día de hoy? Es con el discípulo, un verdadero discípulo llamado Tomás. Tomás tiene una personalidad, tuvo una pérdida, quedó en desventaja, pero logró reivindicarse, y es lo que vamos a ver a continuación. Pero déjeme regalarle un contexto del pasaje, y es que recordemos que momentos previos, como lo hemos visto, lo vimos hace 8 días, Cristo, después de morir en la cruz, resucitó y se apareció a sus discípulos, pero solo se apareció a 10 de ellos, porque Judas se ahorcó, bueno, y Tomás no estaba, ¿cierto? Ese es el contexto. Hay un temor de los discípulos, ellos están a puertas cerradas, y en medio de ese temor y en medio de esa reunión a puerta cerrada, Cristo aparece a sus discípulos. Aparece a María. De hecho, veíamos en los sinópticos a las Marías, a varias mujeres, entre ellas María,
y aparece a sus 10 discípulos. Pero ya en el pasaje de hoy, el que estamos registrando en Juan 20, 22 al 31, encontramos a los discípulos nuevamente reunidos, ¿cierto? Bajo unas condiciones bien interesantes, ¿cierto? No todos los apóstoles estaban presentes en el primer momento, permítame insistir, de la aparición de Jesús. Faltaba uno, llamado como Tomás el Dídimo, dice el versículo 22, ¿cierto? El Dídimo. La palabra dídimo significa gemelo. Resulta que Tomás tenía un gemelo. Ahora, las escrituras y la historia no nos hablan absolutamente nada acerca de ese gemelo. Entonces no vamos a decir absolutamente nada. ¿Listo? Que nosotros procuramos no especular. Sin embargo, sí nos habla de gemelo Tomás. Hay un gemelo que se llama Tomás, ¿cierto? Que tiene una personalidad bien particular. Voy a iniciar con el punto de la personalidad, porque es importante para poder comprender el tema del día de hoy, lo que Dios nos quiere enseñar, escudriñar en la personalidad de Tomás. Los sinópticos, entiéndase los evangelios sinópticos, no nos dejan ver algo que Juan sí nos deja ver. Juan nos deja ver con claridad la personalidad de Tomás. Rasgos por lo menos puntuales de la personalidad de Tomás, uno de los 12. De entrada, piensen lo siguiente. Acuérdense que Tomás no estaba en la primera reunión donde Jesús se apareció. Pero de entrada podemos conocer que Tomás era de personalidad pesimista. Escuche esto. Tomás es una persona, ¿cómo? Pesimista. Piense en eso. Tomás es una persona pesimista, bastante de su personalidad es muy pesimista, también es demasiado melancólico. Ese es Tomás, una persona pesimista y además melancólico. Tomás es ese tipo de personas que son expertos en ver el punto negro de la hoja blanca o de la pared blanca. Él no ve una pared blanca, él ve un punto negro. Ese es Tomás. Así es Tomás, es un rasgo particular de su personalidad. Pero Tomás es de ese tipo de personas que no solamente es negativista, sino que es emocionalista e hipersensible. Entonces Tomás ve el punto negro y luego se deprime por eso. Así es Tomás. Es que hay quien ve el punto negro, pero emocionalmente no se deja afectar. Tomás no solamente era negativo, sino que además era hipersensible, demasiado sensible. Y eso nos deja entender por qué razón no estaba en el primer encuentro de los discípulos con Cristo. Pero no me voy a adelantar. Por ahora hablemos de la personalidad pesimista y melancólica en extremo de Tomás, ¿cierto? Usted dirá, bueno, pero ¿de dónde saca Mauricio esto? Bueno, veamos. Por ejemplo, Juan capítulo 11, mire, yo me tomé el trabajo de ponerlo acá. Versículo 8, mire esto es una situación anterior a la que estamos estudiando hoy. Mire lo que sucedió en este momento. Dijo entonces Tomás, vea la personalidad de Tomás. Tommy, no Tomás, no, sin confianzas. Llamado gemelo, vea. Mire lo que dijo, pero lo pongo en contexto. Hay una situación difícil y es que Marta y María le pidieron el favor a Jesús de que fuera a visitar a Lázaro que está enfermo, ¿cierto? Y Lázaro se murió, Jesús no fue. Y eso ya lo vimos y lo estudiamos. Hay una razón de ser por la cual Jesús no fue, esperó a que muriera. Resulta que ya después de que murió, invitan a Jesús a ir y Jesús dice, vamos a ir a la tumba de Lázaro. Y mire lo que dice la personalidad de Tomás, vea la personalidad del gemelo, dice a sus condiscípulos, no se lo dice a Jesús, ¿no? Entonces ahí nos deja ver otro rasgo de la personalidad y es que le falta carácter. Es como medio doble el hombre, ¿no? Le dice a sus condiscípulos,
vamos a morir, vamos a morir nosotros. No dijo, me voy a morir yo. Dijo, entonces nos vamos a morir aquí todos. Si nota lo fatalista y negativo de Tomás. Esa es su personalidad. Una persona demasiado pesimista que, observe aquí, no ve el punto positivo. Para Tomás no es bueno, pues Jesús va a ir a visitar a Marta, a María, posiblemente puede levantar de los muertos. No, él no mira el aspecto positivo. Él dice, vamos a morir. ¿Por qué? Porque en la región donde está Lázaro es un lugar donde posiblemente Jesús podía ser tomado preso con sus discípulos. Obviamente no fue lo que pasó, entendemos que no era el momento, pero en la cabecita de Tomás era un riesgo que allá está el Sanedrín, nos vamos a morir, nos vamos a morir todos. Tomás es como el que va en el avión y hay una turbulencia y ya nos morimos, las caretas, ese es Tomás. Pero si es solo una turbulencia, nos morimos ya aquí. O está en el barco y hay una nube, eso ya, tempestad. Sí, Tomás es de los que en cuarentena por COVID-19 ya vendió todo, ya compró el cajón, el seguro Ezequiel, que para él y toda la familia, ¿no? No solo... Ese es Tomás. Ve el punto negro en todo, es bastante emocionalista, pesimista, muy melancólico. Ahí está pintado, diría mi abuela. Ahí está pintado. Lanzando comentarios no muy constructivos. Ahora yo le pregunto a usted, ¿qué tiene de constructivo ese comentario? En un momento, es que ¿con quién están? Están con Dios. Jesús es Dios hecho hombre. Y si Jesús dice, vamos a ir allá, yo voy fresco, ¿cierto? Es que estoy con Dios. ¿Qué comentario tan fuera de tono? Pero ese era Tomás. No muy constructivo, más bien fatalista, ¿cierto? Pero bueno, eso hace parte de la personalidad de Tomás, pero no seamos injustos. También hay aspectos positivos de la personalidad de Tomás. Por ejemplo, después de que dice acá, vamos también nosotros a morir, ahí nos deja ver que Tomás iba para las que sea. Así fuera a morir, pero con todo ello Tomás estaba. Es una persona pesimista, negativa, pero ama al Señor. ¿Por qué lo sabemos? Porque a donde esté Jesús, Él está. Y si hay que morir, pues nos morimos con el Señor. Eso me deja ver una persona de personalidad, valga la redundancia, decidida, amante del Señor. Para Tomás es importante estar con Cristo y está dispuesto incluso a morir por su Señor. ¡Qué maravilla! Eso es un aspecto positivo de su personalidad. Ahora, avancemos. Tomás es ese tipo de discípulo negativo pero lanzado, fatalista, melancólico e hipersensible, pero decidido, mis hermanos, siempre dispuesto a ir por amor a su Señor donde sea necesario. De pronto no va con la mejor actitud. Usted se imagina después de este 11:8 que discúlpenme el término que va a utilizar, qué mamera ir con Tommy de ahí hasta la tumba con... Sí, él está decidido y todo, pero con esos comentarios, con los... Ese es Tomás. Pero bueno, es que por lo menos va y frentea y está, listo. Ahora, esa es un poco la personalidad de Tomás. Pero ahora volvamos al pasaje de Juan 20. Tomás perdió algo, varios detallitos perdió en el pasaje que ya leímos, ¿cierto? Tomás perdió algo. Y es algo muy puntual que nos deja ver Juan 20. Recuerda que la primera vez que Jesús se aparece, Tomás no está. ¿Sí lo recuerda? Eso no es casualidad que él no esté. Tomás no está básicamente porque en su cabeza no soportó la prueba de la cruz. Él en su cabeza no soportó el sentimiento de vacío y de soledad
que le representaba ya no tener al Señor que amaba. Tomás tiene sentimientos de abandono, de desesperanza. Esa prueba anunciada por Cristo de la cruz lo desbordó. Y era una prueba anunciada. Jesús siempre les dijo, yo me voy a ir, yo me voy a... Ese pesaje, esa Pascua le pesó demasiado, lo desbordó. Ese momento de la prueba lo desborda y lo sacó del grupo. Y esa salida del grupo, que es el segundo aspecto del desarrollo del pasaje, lo lleva a perder cosas puntuales. Por ejemplo, Tomás se perdió por no congregarse. Se perdió nada más y nada menos que la primera aparición de Cristo. Eso no es un detalle menor. Por su hipersensibilidad, por su pesimismo, él no quiso estar con el grupo. ¿Sabe qué me imagino yo estudiando y escudriñando este pasaje? Yo veía en mi cabeza como un Tomás así todo depresivo, todo fatalista. Yo me quedo solo, yo me encierro en mi mundo, yo no quiero salir. Y ahora ya no está Jesús, mi Señor al que yo amaba. Los demás, venga Tomás, venga, no, déjeme solo, yo no. Allá se quedó. Y por esa actitud y por esa personalidad se perdió nada más ni nada menos que la primera aparición del Señor. Alguien dirá, pero pues que fue solo un día, fue solo un culto, ¿cierto? Pero mire lo significativo que puede llegar a ser para un verdadero discípulo, porque Tomás es un verdadero discípulo, la pérdida de un momento, de una reunión. ¿Por qué no estaba? ¿Por qué no está Tomás? ¿Cuál es la razón por la que él no está con el grupo? ¿Por qué no se congregó ese día? Volvemos a insistir, no es casualidad que no esté con el grupo. Lo que está sucediendo es que Tomás, por su carácter fatalista, negativista e hipersensible, Tomás no pudo ver en la pared blanca sino el punto negro. O sea, él no pudo ver la resurrección, todo lo que el Señor previamente les había anunciado. No, él quiso ver a Cristo en la cruz morir terrenalmente hablando. Como dice el dicho, se ahogó en un vaso de agua, él solito. Y eso lo llevó a perderse de la aparición del Señor. Esas son cosas que no se pueden repetir en la vida. Bueno, en el caso de Tomás sí se repitió, pero se la perdió y fue significativo. Él en su cabeza, por sus luchas, no soportó en su cabeza perder al Señor, pero no había perdido al Señor. Simplemente no entendió la situación y se aisló. ¿Ok? Perdió esa oportunidad de ver al Señor con los demás hermanos. Él estuvo solo por un momento, lejos del grupo. Y ojo con esto, ¿quién es ese grupo? La iglesia, los discípulos. No estaba en la iglesia. Pero ojo, como un verdadero discípulo, supo regresar y lo hizo pronto. Eso nos deja ver que es un verdadero discípulo. Sin embargo, se perdió de otra situación. Se perdió, por ejemplo, escuche esto, se perdió mientras volvía, porque volvió, pero mientras volvió, se perdió de la oportunidad de fortalecerse en coinonía grupal. Fortalecer sus emociones, su corazón, su mente, sobrellevar la batalla en equipo y no como el llanero, solitario. Él se perdió la oportunidad de motivarse con el grupo, de estar unido al grupo, ¿cierto? Y eso es una tendencia que tienen las personas de personalidad tomasiana. Las personas hiperfatalistas y negativistas e hipersensibles tienen la tendencia a aislarse como Tomás, a luchar solos. Y él se perdió la oportunidad de estar junto al grupo y por lo menos en grupo fortalecerse emocionalmente. Además fue desobediente. ¿Se acuerda que Jesús antes de morir en la cruz, momentos previos al Pesaj, a la Pascua,
Jesús ora al Padre. ¿Y cuál es la oración de Cristo al Padre? Que sean uno y que estén unidos. ¿Y qué es lo que está haciendo el grupo? Está obedeciendo y están en unidad. ¿Qué hizo Tomás? Desobedeció, y eso le llevó a perderse no solo la aparición del Señor, sino le llevó a perderse la oportunidad de fortalecerse en equipo. Ahora, escudriñemos y profundicemos más. Tomás se perdió otra cosa muy, muy, muy importante, y usted la encuentra en el verso 22. Léalo conmigo. Juan 20, 22. Mire lo que dice el verso 22. Dice, y habiendo dicho Cristo a sus discípulos en la primera aparición, habiéndoles dicho esto, sopló. ¿Qué hizo? Y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Ay, hágame favor, nada más y nada menos. Vea, pero fue solo un culto. Pero miren, ese culto el Señor sopló. Tomás no solo se perdió la primera aparición de Jesús. 2, no solo se perdió la oportunidad de crecer en grupo y fortalecerse. 3, se perdió el soplo del Espíritu Santo. Ahora, no, o sea, ¿eres un verdadero discípulo? Sí. Sí, Tomás, por la gracia de Dios, recibió el don de la fe salvadora. Pero por su personalidad, por sus luchas, por su manera de ser, se perdió detalles maravillosos, entre ellos ese soplo. Ahora, quiero aclarar algo. Este soplo del Espíritu Santo no es el soplo anunciado por las Escrituras, que tiene una connotación a la venida de la presencia del Paracleto. A eso le llamamos Pentecostés, ¿cierto? Recuerde que las Escrituras, desde los veterotestamentarios hasta el libro de los Hechos, nos cuenta que el Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo, quien es básicamente el vicario, el sustituto de Cristo, vendría 50 días después. De hecho, esto es tan profundo que de las 3 fiestas judías más importantes, la segunda de ellas era el Shavuot. Y el Shavuot es la fiesta de las semanas. ¿Qué celebran en la fiesta de las semanas? Primero voy a decir cuándo era la fiesta de las semanas. 50 días después de la Pascua. ¿Qué pasó en la Pascua? Cristo murió en la cruz. 50 días después de la Pascua, el pueblo judío celebraba Shavuot. ¿Qué es Shavuot? Es la fiesta que conmemora la entrega de las Escrituras a Moisés. 50 días después se celebra que el Espíritu Santo, nada más y nada menos que el autor de las Escrituras, se presenta a la iglesia. Pero ojo, lo que está sucediendo aquí en Juan 20 no es ese momento inaugural de la persona del Espíritu Santo con la iglesia. No, ese soplo del Espíritu, ese soplo de Cristo sobre ellos, más bien tiene una connotación, mis amados hermanos, o un significado de aliento. Jesús ve la angustia, la ansiedad del grupo y sopla sobre ellos su espíritu en favor de alentarlos. Insisto, no es el momento en que la persona del Espíritu Santo viene a morar todavía con ellos. Es el momento del soplo del aliento del Espíritu de Dios. ¿Ok? Es lo que se está perdiendo Tomás. Una persona hipersensible y negativista, mire, el que más necesitaba ese soplo de aliento, ¿quién era? El que está encerrado allá en sus propios, en sus luchas, y es válido, ¿no? Tener luchas. Pero mire lo que le costó luchar y batallar a Tomás, perderse el consuelo de Cristo, ese consuelo necesario, mis amados hermanos. Ese momento que se perdió Tomás del soplo es un momento significativo de aliento, de ánimo necesario en medio de la debilidad emocional. Mire, si algo nos ha dejado perdón, discúlpeme que vaya a decir lo que voy a decir, esta supuesta pandemia, entonces que es así, es muchos Tomás en el mundo dejando de congregarse. En un momento en donde necesitamos más aliento, más motivación, lo que está generando esto es gente como Tomás, aislada, perdiéndose,
del soplo y la llenura de Dios. Ahí está Tomás perdiéndose en medio de debilidad emocional, en medio de tristeza y de conflicto, perdiéndose ese soplo de aliento. Tremendo, ¿no? Ahora, aquí desarrollaríamos la tercera parte de la predicación, y es que Tomás queda en desventaja. Mire, aquí está. Él queda en desventaja. Ya vimos la personalidad fatalista, hipersensible, negativista. Vimos la pérdida, 3 elementos que perdió. ¿Cuáles son? La primera, ver a Cristo y escucharlo. ¿Usted entiende eso, mi amado hermano? Es que Tomás no está perdiendo cualquier cosa. Tomás está perdiendo ver y escuchar a Jesús. Se está perdiendo la oportunidad de fortalecerse en grupo. Y 3, se está perdiendo el soplo de aliento del Espíritu de Dios. Ahora, eso lo dejó en desventaja, que está en amarillo, ¿no? ¿Por qué lo deja en desventaja? Pues lo deja en desventaja frente a sus compañeros. Mire, en el ajedrez, los que les gusta jugar ajedrez, en el ajedrez una mala jugada, una mala movida me puede dejar en jaque o en jaque mate. Esto está sucediendo acá. Tomás, la mala jugada de Tomás, por su personalidad, le costó perderse lo que ya vimos, y consecuencia de ello lo dejó en desventaja. Lo dejó en la carrera en desventaja. ¿Por qué? Mire el verso 24 y 25. Recordémoslo. Juan 20, versos 24 y 25. Mire, dice aquí, en mi Biblia dice, pero Tomás, sí comenta con un pero, ¿no? Ahí ya, usted ya nota esa palabra pero, es una manera de dejarnos ver que ahí hay desventaja. Pero Tomás, uno de los 12, nada más y nada menos, llamado Gemelo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Verso 25, le dijeron, pues, mire lo que le dicen los demás discípulos, todos animados, todos llenos del soplo. Mire lo que le dicen los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y mire lo que contesta mi amigo, vea lo que responde. Él les responde, les dice, si no viere en sus manos la señal de los clavos y meto mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, léalo conmigo. No creeré. No creeré. Está en desventaja, ¿por qué? Mientras los demás están animados. Y es que eso es lo que pasa cuando uno viene a la iglesia, mi amado hermano. Vemos a Cristo y oímos a Cristo. Recibimos el soplo de aliento por su palabra. Nosotros celebramos todas las fiestas judías todos los domingos. Los mesiánicos lo quieren obligar a la gente. No, nosotros sí las celebramos, son perpetuas, pues las celebramos aquí. La Pascua, el Shavuot, todas las celebramos completas aquí. ¿Qué está sucediendo con Tomás? Mientras los demás hermanos hemos visto al Señor, lo hemos escuchado. ¿Qué está pasando con Tomás? Yo no creo. Quedó en desventaja frente al grupo. Quedó desnivelado. Al Señor hemos visto. Note la actitud. Me encanta la actitud de la iglesia. Bueno, de los 10. Al Señor hemos visto. Esa actitud de unidad, de fortaleza versus el hermano que por sus luchas y personalidad se distanció del grupo. No, yo sí hasta no ver. Esa es la frase. O sea, es triste porque es triste. O sea, él es un gran discípulo, pero es triste que pasó a la historia por esa frase. ¿Usted quiere conocer a la gente por frases? A Tomás lo conoceremos en la historia por hasta no ver, no creer. ¡Qué vergüenza! Y mire que es triste. Yo digo que es triste porque es que en realidad es triste. Vean, Tomás tenía cosas muy bellas. No solo era un verdadero discípulo, Tomás amaba mucho a Cristo, pero nadie lo conoce por eso. Solo lo conocen por esta frase, no creo. No lo puedo creer, no creeré, verso 25. Esa personalidad negativa, emocionalista e hipersensible del discípulo Tomás, ahora sí que está más potencializada. Ahora sí que es peor.
Por su distancia temporal, su actitud de fatalismo se potencializó a un nivel de incredulidad, y quedó en desventaja frente al grupo. Pues escuche esto, el ánimo y el fruto de la fe, el entendimiento de los demás, era mucho mayor. En cambio, el ánimo y el entendimiento y sobre todo el fruto de la fe de Tomás estaba, como dicen los muchachos de hoy en día, en la inmunda. A diferencia de sus compañeros. ¿Cierto? No, eso no se debe decir. Está bien. Es verdad que sí. Escúcheme esto. Es verdad. Hay luchas. ¿Cierto? Hay un grupo que lucha. Todavía hay temores en los discípulos. Sí. Todavía hay luchas. Todavía hay temor. Todavía hay ansiedad. Pero por lo menos el grupo, en medio de toda esta aflicción, tiene una ventaja, y es que vio y escuchó al Señor, recibió el soplo y están fortalecidos. Tomás no. Pero aquí viene, esto es maravilloso, el amor y la gracia de Dios. Cristo vuelve a repetir la escena tal cual por amor a Tomás, para reivindicar. Y ese es el Señor, aquel que lo reivindica. Pero note esto, pasaron para la reivindicación ¿cuántos días? 8 días tuvieron que soportar a Tomás. Todo incrédulo. 8 días después, y note lo siguiente, es que esto no es casualidad. ¿Por qué no fueron 7 días, 20 días, 3 días? El día del Señor. Otra vez el domingo. Es que el Señor está dando una lección a Tomás importante y nos la está dando a nosotros hoy aquí. Pastor, estoy deprimido. Ya sé por qué estás deprimido, porque tú no te congregas, mi hermano. Pastor, tengo luchas. Pues obvio, si no vienes. Pero mire el amor de Dios, lo reivindica, le da una oportunidad. 8 días después, luchando 8 días consigo mismo, porque no es... ¿Sabe qué es lo más difícil de tener una personalidad fatalista, negativista, hipersensible? ¿Qué es lo más difícil de eso? Tener que lidiar usted mismo con eso. Porque al final los demás pues se van. Ay, no, usted me cansó, chao. Pero usted no se puede ir de usted mismo. Y así se encierra en una montaña, usted allá estará con su hipersensible llorando. Llorando en la lucha, ya Señor. Pero si el Señor le dijo que iba a resucitar, pero él está llorando, te fuiste. No entendía. Ahora no seamos injustos, los demás tampoco entendían, ¿se acuerdan? Pero es que los demás hicieron caso, se congregaron. En cambio, este personaje no se congregó. 8 días después, 8 días luchando con ese fatalismo, hipersensibilidad, negatividad, melancolía, pesimismo, y ahora añádale algo más, incredulidad. Con todo y ello, 8 días después, como lo hemos visto ya que había sucedido, nuevamente el Señor se presenta de la misma manera, con las puertas cerradas otra vez, ¿cierto? Se aparece entre los apóstoles, pero a mí me encanta esto, porque si usted mira el pasaje, hace 8 días se presentó, les dijo shalom, paz, y les pidió de comer. Esta vez dice shalom, paz, y de una vez el Señor se dirige a Tomás y le coge la mano y le meta la manita en mis llagas y costado. A mí esto me deja ver detalles maravillosos. Pon tus dedos en mis manos, es lo primero que le dice el Señor a Tomás. Se dirige a él exclusivamente y en mi costado. Note que el Señor está presente aquí en toda eventualidad. ¿Sí nota eso? Jesús está presente escuchando toda conversación. O sea, aunque en carne no estaba, cuando Tomás dice yo no creo nada, el Señor sí estaba, porque lo primero que hace es Tomás, venga para acá, y le agarra la mano. Pasa a ustedes, Tomás. ¿Pero cómo?
¿A qué horas me escuchó? Pues es que Jesús es Dios. Y recuerde que hay un atributo incomunicable y es que es omnipresente y omnisciente. Ese omnipresente no es que como los umpalumpa. ¿Han visto? Oiga, yo estoy umpalumpa. Bueno, que se duplican y no, ese no es el... No, si no han visto Willy Wonka no van a entender este. Ese omnipresente significa que Dios lo contiene todo. Eso, miren mis hermanos, eso de solo el Espíritu Santo nos puede dar ese entendimiento del atributo de la omnipresencia. No es que Él está acá, pero allá, pero sí, no está presente acá como hombre. Es que el problema de la omnipresencia es pretender ver a Dios como si fuese semejante a nosotros. La omnipresencia de Dios es que Él contiene todo aspecto, porque Él es Dios. Y Él lo primero que hace es confrontar a Tomás. ¿Sí lo nota? Está presente en toda eventualidad, como lo está en tu vida y en la mía. No precisamente en la carne, pero sí de forma omnipresente. En este caso se revela como el Señor que está escuchando atentamente toda conversación de sus discípulos, está en medio de sus luchas. Note esto: Cristo está en medio de la lucha, de la batalla de la fe y los conflictos emocionales de sus discípulos. Pero no está solo de observante, está participando y viene a reivindicar, a intervenir en favor de los suyos, los que el Padre le dio. ¿Cierto? El Señor básicamente tocó a Tomás en el punto de su debilidad. ¿Sí lo nota? Para pronto los que somos hipersensibles y no nos gusta que nos digan nada, nos confronten de nuestro pecado en nada, entonces no sirves para ser discípulo. A mí yo quiero ir y escuchar, pero que nadie no me diga nada. No, porque el cristiano y la oveja necesita que le digan las cosas. Y el Señor no es ese tipo de Dios que se queda callado. Lo primero que hace es aparecérsele, paz, salud, shalom, pero se queda a trabajar con el personaje en particular y lo confronta con su debilidad. Y note esto, lo hizo públicamente. El Señor no se presenta y le dice: hola, shalom, paz, prepárenme algo de comer. Tomás, ven un momento aquí. No, Él no hizo eso. Le hizo asamblea eclesial, disciplina eclesial, tercer punto. Uy, no, ¿cómo, Señor? Bueno, es que amo, corrijo. Señor, pero llame un testigo y a privado. No, nada. Porque ellos, al que más se le da, más se le da. Y ellos son nada más y nada menos que los apóstoles, mis amados hermanos. No estamos hablando sino de Tomás, el gran Tomás, por la gracia de Dios, un gran discípulo. Públicamente lo desnudó, así como Pablo lo hace con Pedro. Es que entre apóstoles tocan, mis hermanos. Que llamar en privado a un amigo, nada, públicamente. Lo desnudó en su debilidad frente a sus compañeros, pero escuche esto, no para avergonzarlo, sino por amor. Cristo sabía que las luchas de Tomás, ¿sabe por qué eran las luchas de Tomás? Porque Tomás amaba a Jesús. Mire, Tomás, todo era por amor. Tomás se encierra, se pone negativo, se pone hipersensible porque Tomás está afectado, porque ama a Cristo y le duele terrenalmente hablando porque no entendía. Y no lo juzguemos, mis hermanos, porque es que la cosa es estar aquí en el 2021 viendo el panorama. Pero en ese momento, para ellos la lucha era muy difícil. Y el Señor lo sabe y lo ama y le tiene paciencia. Públicamente lo exhorta por amor, no para avergonzarlo. Cristo sabe que Tomás lucha por amor y devoción a Él, por eso lo reconviene. Para Cristo confrontar a Tomás es importante. ¿Por qué? Porque lo ama y sabe que el amor de Tomás hacia Él es
genuino. Se devuelve por Tomás, se presenta al grupo por amor a Tomás. Tremendo derramamiento de gracia, ¿no les parece? Y mire la respuesta de Tomás. Mire la respuesta de Tomás. Versículo... ¿Dónde está la respuesta? 18. Versículo 28. Yo me quebranté ayer cuando repasaba este pasaje para hoy. Cuando leí la respuesta de Tomás. Verso 28. Entonces Tomás le respondió, yo imagino que de rodillas, y le dijo: Señor mío y Dios mío. Como quien dice, ¿cómo el profesor lo llama a usted? A los que no somos buenos para las matemáticas. Yo me acuerdo que en mi colegio nacional Nicolás Esguerra tenía un profesor bien particular de matemáticas, que cuando yo hacía un ejercicio mal, no me decía nada, me llamaba, cogía la hoja, era bien chistoso porque me miraba y me hacía así, y luego me señalaba así, y yo miraba y yo decía, pero la verdad es que yo no entendía tampoco el error, pero yo decía el que entendía, ay, sí, pues yo. Pero en el caso de Tomás, sí, él entendió. Jesús le está haciendo como el profesor, y está poniendo el dedo, y Tomás, pues, Señor mío, Dios, o sea, qué vergüenza, Señor, yo qué oso, yo qué boleta mi carácter, mi personalidad. Yo cómo pude llegar a ese punto, Señor mío. Y note que Jesús no lo corrige cuando le dice Dios, porque Él es Dios. De hecho, al contrario, dice, ay Tomás, creíste porque ves. Y aquí entra la aplicación personal. ¿Listo? Vamos a entrar a la aplicación práctica del pasaje para nuestra vida. Ya desarrollamos, ya expusimos el pasaje. Ahora vamos a la aplicación práctica, y es que el pasaje nos presenta a una persona. Escúcheme esto, por favor, mi amado hermano, conéctese aquí este es como el postre. Ya comió el plato fuerte, pero es que falta algo muy importante, el helado. De triple bola. No, hoy es doble bolita. Son dos punticos. Pero escuche esto. El pasaje nos presenta a una persona que en términos, pues ¿quién es? Tomás, ¿no? En términos prácticos, Tomás representa, no digamos mentira, a un grupo de personas, y además muy numeroso. Verdaderos discípulos con unas condiciones muy similares a Tomás, ¿cierto? Para efectos de esta predicación les vamos a llamar cristianos genuinos con luchas. Así, para efectos de esta predicación, Tomás representa a ese grupo que podemos estar muchos de nosotros aquí como, uy, solos. Ese soy yo. O pronto no. Cristianos genuinos con luchas. Por otro lado, mis hermanos, la otra bolita del helado. Si hablamos de cristianos genuinos con luchas, inferimos algo que no podemos dejar pasar. Y es que hay otro grupo. No lo menciona Juan 20, pero si hay un cristiano, si hay un Tomás, hay un Judas. Entonces el otro grupo que no lo menciona Juan aquí, pero sí lo menciona en sus cartas, que ahorita les voy a compartir solo un pedacito porque por tiempo no nos alcanza. Pero inferimos que si hay un cristiano genuino con luchas, hay otro grupo de personas a los que llamaremos, para efectos de esta predicación, el que practica pecado, el que hace pecado. ¿Listo? Juan establece un punto de comparación entre sí en sus escritos. Aquí en Juan 20 habla de cristianos genuinos con luchas, y en primera de Juan capítulo 3, si no estoy mal, nos presenta al otro grupo que es el que practica pecado. Voy a empezar con esta aplicación práctica hablando de cristianos genuinos con luchas. Escuche esto.
¿Quién es ese grupo representado por Tomás? Cristianos genuinos con luchas. Somos aquellos, yo me meto le confieso ahí, yo me meto, somos aquellos representados por Tomás, hombres y mujeres comunes y corrientes, que hemos recibido por la gracia de Dios el regalo de la fe salvadora, el don de la fe salvadora, ¿cierto? Que aquí hago un paréntesis, no es un don humano, es un don divino que Él nos regala para que creamos. Lo hemos recibido, Tomás lo recibió. Ahora, Dios no impone el don de la fe, Dios lo regala y el hombre en su responsabilidad lo utiliza. ¿Quiénes somos cristianos genuinos con lucha? Somos Tomás, hombres y mujeres que hemos recibido el don de la fe salvadora, pero que en el transcurso de nuestras vidas en ciertos momentos luchamos, batallamos con el fruto, no con el don, con el fruto de nuestra fe. Batallamos con nuestro propio carácter o personalidad, ¿cierto? Recuerden que la personalidad es la suma del carácter y el temperamento. Aquellos que seremos probados en nuestra fe, tropezaremos, pecaremos, pero nos vamos a arrepentir. Como Tomás. Tomás se arrepintió. ¿Se acuerda que no solo volvió al grupo, sino que dice, Señor mío, Dios mío? Yo se lo parafraseo. Qué bola, soy muy bruto. La embarré, Señor, qué oso. Ay, Dios mío, qué vergüenza. Ahí hay arrepentimiento. ¿Sí lo nota? No me quiero adelantar al grupo número 2, pero es que el número 2 no se arrepiente, es verdaderamente duro. Es de esos que le muestran el error y hay videos. No, ese no soy yo, pero es que hay videos de esta azúcar. No, y no lo acepta. Pero espere, no me voy a adelantar. Cristianos genuinos con luchas. Tomás, en un momento de su fe, batalla, en un momento de su vida, lucha contra sí mismo, contra su propio carácter, su temperamento, su personalidad. Va a ser probado en la fe, va a tropezar, incluso va a pecar, pero se va a arrepentir. Ese es Tomás y esos somos nosotros, los verdaderos discípulos. Ahora escuche esto. Es claro que aquí entre nosotros hoy habemos genuinos discípulos que nos vemos identificados con Tomás. Eso sí es. Algunos de nosotros puede que seamos de personalidad incluso semejante, ¿no? Es que hasta un gemelo tengo acá, ¿no? Detallitos. Pero no te lo sino todos, aquí calamos todos, mis hermanos. Todos, absolutamente todos. Pero algunos de pronto tenemos personalidad semejante a la de Tomás. Es decir, que amamos verdaderamente al Señor, ¿cierto? Porque Él nos amó primero, valga la aclaración. Lo amamos y estaríamos dispuestos a morir por Él. Claro que sí, como Tomás. Pero al mismo tiempo puede que hayamos personas pesimistas, negativos. Es que esto aquí está hermoso. Me voy de... No me hallo en el mundo aquí, no. Todo es negativo, todo es un problema, todo es un punto negro. Hay Tomases aquí en el matrimonio. Qué difícil casarse con Tomás. Mi amor, nos vamos para Cartagena. Ay, pero es que eso por allá. Mi amor, nos vamos a hacer mercado. Ay, pero es que... Mi amor, te compré carro. Ay, pero ese carro está... Pero no tiene aire acondicionado. Amor, te voy a llevar a la iglesia bíblica. Ay, pero es que ese pastor está... A todo le veo un perro. ¿Y es un verdadero hijo de Dios? Sí. Pero es difícil, Tomás, ¿cierto? Entonces, ¿qué necesita Tomás?
ser probada, para ajustar ahí unas terquitas, ¿cierto? Eso es lo que... No, en serio, yo estoy hablando en serio. Somos genuinos cristianos, pero tenemos pecado. Ahí mora un viejo hombre que está viciado y necesita ser santificado, purificado. Algunos de nosotros podemos parecernos en ese sentido a Tomás, en la incredulidad. Acuérdese que Tomás no solamente era negativo, pesimista, fatalista, hipersensible. Hay gente muy hipersensible. Yo no estoy pensando en nadie en particular, tranquilo, mi amado hermano. Pero sí, hay personas que de pronto somos hipersensibles y no se nos puede decir nada porque no volvió el hermano. Y usted va y mira y es un detalle que hay que dejar pasar, mis hermanos. En la vida a veces hay que madurar. Y sí, no llore, o sea, pues hay pecado entre nosotros, soportados los unos a los otros. No es que yo no me soporto a nadie, ¿no? Entonces no volviste por eso. Necesitas la prueba, ¿cierto? Y sí, amamos al Señor, pero es que hay una lucha con mi personalidad. Soy un verdadero cristiano, pero ante eventos que se presentan para probar nuestra fe, por ejemplo, diagnósticos médicos. Ahí es donde vamos a ver a Tomás. Acuérdese que nosotros estamos en Juan 20 viendo a Pedro y a Tomás, pero no lo juzgue. Están en sus primeros... Están empezando, entre comillas, porque llevan casi 4 añitos, pero es que vea, ya usted después mira a Tomás, a Pedro y usted dice, no, o sea, el Señor, el que empezó la buena obra en ello, la perfeccionó. Aquí estamos teniéndole paciencia y por alguna razón el Señor nos ve y nos habla de esta manera. Diagnósticos médicos, adversidades de tipo económico. ¿Ves el punto negro o tienes fe y crees? Pues Tomás veía el punto negro y no creyó nada. O sea, si Tomás hubiera estado enfermo, Tomás ya compra el cajón de una. No cree, no, yo no creo, ya me morí. El testamento. Adversidad económica. Problemas familiares, emocionales. Qué difícil es para una persona que tiene problemas de hipersensibilidad enfrentar relaciones sentimentales y emocionales y casarse. Yo oro para que Dios no le dé esposo hasta que madure o esposa. Pobrecita entonces, o pobrecito, si usted y yo tenemos todavía inmadurez en ese sentido, vamos a hacer sufrir mucho a la otra persona o viceversa. Hay situaciones en la vida, mis hermanos, que se presentan como prueba y podemos ser como Tomás, pueden provocar en nosotros incredulidad, como le sucede a Tomás, incluso ante doctrinas bíblicas fundamentales. Yo sé que hay hermanos que están luchando con doctrinas bíblicas. Me gusta leer biografías, yo leía la biografía de Miguel Núñez, que está vivo, pero él mismo cuenta cómo él luchaba con el tercer punto de las 5 doctrinas de la gracia. Estudiantes de teología bíblica. ¿Cuál es el tercer punto? No, señor. Expiación determinada. El doctor Miguel Núñez cuenta que, claro, después de tantos años en el movimiento carismático pentecostal, llegar a escudriñar en la escritura y ver la expiación determinada, para él es lucha. Hay personas que luchan con otras. Y eso está bien. ¿Sabe qué está pasando con Tomás? Está luchando con una doctrina bíblica. La resurrección de Cristo. Hasta que yo no vea a Cristo acá, yo no creo. Y eso es una doctrina bíblica. Podríamos decir que es hereje en este punto. Al día de hoy, alguien que no crea en la resurrección es un hereje. Es grave. Pablo dice, en vano sería si no resucitamos, vano resulta lo que estamos haciendo. Pero no podemos juzgar es un verdadero discípulo que tiene una lucha, no solo en la vida, sino, miren lo importante de la teología bíblica en la vida. Porque es que toda la vida es Biblia, es doctrina, es teología. Si yo estoy seguro, tercera doctrina de la gracia,
que Cristo en la cruz, al estar allá, tenía mi nombre marcado en la frente. Yo sé quién soy en mi personalidad, un hijo de Dios. Pero si yo lucho con esa doctrina, entonces yo estoy pensando que Cristo está allá, pero no tiene mi nombre en su mente. Y eso es gravísimo. Eso tiene que ver con mi identidad como hijo de Dios. Yo sé que Jesús está muriendo por Mauricio Castrillón en la cruz, de manera personal, porque me conoció desde antes de la fundación del mundo, me amó y vino por mí. Pero hay personas que luchan y es normal, o sea, eso no está mal. Mire, mi amado hermano, luchar no está mal. Lo que está sucediendo con Tomás y lo que sucede contigo no está mal, pero debes cambiar. Debes corregirte. Esa negatividad, esa hipersensibilidad, tiene que cambiar. Esa lucha doctrinal, Dios te va a ayudar. ¿Sabes por qué Dios te va a ayudar? Porque Dios lo hizo con Tomás. Para el Señor era importante que Tomás tuviera clara la doctrina de la resurrección de los muertos. Y fue a mí y se le presentó y dijo, toque, papito, la resurrección es real. Teología bíblica. Señor, lo había estudiado en los libros tanto tiempo, te había escuchado, Señor, pero hasta ahora lo creo. Ahora sí, Señor Dios mío. Tenemos que cambiar. ¿El verdadero discípulo puede luchar? Sí. ¿Puede tropezar? Claro, hasta el verdadero discípulo está tropezando todo tiempo. Le recomiendo compre unos buenos tenis y unas rodilleras, porque vas a tropezar, y un casco. Entonces un casco. Pero el verdadero discípulo sabe qué pasa, mi amado hermano. El verdadero discípulo tropieza, pero a la próxima que va a pasar por ahí, ya mira y dice, no, papá, ya no me pasa 2 veces y da la vuelta. Ese es el verdadero discípulo, porque el Señor lo reivindica, lo lleva y le enseña. Muchos hoy aquí, de nosotros sentados, hemos perdido la fe como Tomás, el fruto de la fe, ¿no? Porque Tomás tenía fe en Cristo, pero perdió el fruto de la confianza. Mejor entonces pongámoslo en ese término. Y muchos de nosotros hoy aquí hemos perdido la confianza en el propósito de Dios para nuestras vidas. Yo como que perdí la brújula, yo como que me voy, me quedo, ¿quién soy? ¿Qué hago? ¿Estudio? ¿No estudio? ¿Me caso? ¿No sé? ¿Quién soy yo? ¿Voy a la iglesia? No, yo sé, me separé, me digo, ¿qué hago ya? Puede pasar, claro que sí, puede pasar. ¿Y sabe qué, mi mamá? Va a pasar. Por eso hay pastores. Toca ir y ayudar a la gente, a traerla. Que es labor tan difícil. Va a pasar. Lo importante, mis amados hermanos, es que como Tomás fue por poco tiempo. ¿Cuánto le duró la lucha a Tomás? Ahí está ahí, 8 días. El problema es que a algunos hermanos les dura 8 años. Ay, Dios mío, no, ya, eso sí es un problema, porque son 8 años de pérdida de personalidad complicada, de desventaja. Mientras que en 8 años, 20 años, no sé, 8 días, los hermanos estudian, crecen doctrinalmente, se superan, se casan, construyen, hacen, crecen, dan fruto, tienen discípulos, hacen la obra. El otro 8 años luchando. Y ahí hay un problema. Perdemos el tiempo, ¿cierto? El Señor nos llama a la reivindicación. Que no nos pase como Tomás, listo, somos hipersensibles, negativistas, fatalistas, pero ¿sabe por qué sucede eso? Escúcheme bien, mi amado, no se desconecte, ya casi vamos a terminar. ¿Sabe por qué le pasa a Tomás, si hay algún Tomás aquí? Porque hay negativismo, fatalismo, depresión, soledad, ansiedad, no vuelvo a la iglesia. ¿Sabe por qué pasa eso? Yo no sé por qué está en la Biblia. Porque ponemos más los ojos y los oídos en las personas y en las situaciones terrenales que en la palabra de Dios. Porque usted le pone más atención al médico, al diagnóstico, a las cuentas que debe, al diagnóstico terrenal,
como Tomás, a lo que dijo el Sanedrín, a lo que dictaminó la ley civil y religiosa. Y ahí se pierde la fe. Perdemos de vista a Cristo, y cuando tú y yo perdemos de vista a Cristo, es que terminamos siendo fatalistas, negativistas, punto negro, hipersensibles, y eso es triste, y además estanca, es grave. Tomás, aunque negativo y fatalista, cuando estaba con el Señor, escuche bien, para él era, cuando Jesús no había muerto todavía, como lo vimos en el pasaje aquí, con todo su fatalismo y todo, para él era sencillo, solamente miraba a Jesús y ya, voy a morir, pero voy con él. Pero es que ya ahora no estaba Jesús. Perdió de vista a Cristo. Lo perdió de vista. Acuérdese de algo, Tomás no sabía que Jesús había resucitado, porque no estaba con el grupo. María, cuando llegó y les contó, él no estaba. O sea, para Tomás, Jesús estaba enterrado en la tumba. Perdió de vista a Jesús, le perdió el rastro. Y eso nos pasa a nosotros. Perdemos la fe cuando quitamos de nuestra vista a Cristo, a su palabra, cuando estamos fuera del contorno de la iglesia. Trae desmotivación, claro, hay desmotivación. Ahora, Tomás es ese tipo de discípulo, escuche esto, que necesita ver resultados para seguir adelante. Y esto es un problema. ¿Será que tú y yo somos así? Porque es peligroso. Para Tomás dice, hasta no ver, hasta que yo no meta el dedo. ¿Y eso qué significa? Hace parte de la personalidad de un discípulo que necesita ser probado y formado. Entonces yo necesito ver y tocar para creer. Es ese tipo de discípulo que necesita resultados. Eso es peligroso para un cristiano, porque debe ser al revés. Yo no necesito ver para creer, yo necesito creer para ver. A eso nos llama el Señor, mis amados hermanos. Y el Señor va a trabajar en favor de que lleguemos a ese nivel. Mire lo que dice primera de Pedro, mírela, aquí está rápidamente. Primera de Pedro 1:6, leámoslo juntos. Dice, en lo cual vosotros, la iglesia, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tacho, si es que necesario. Es que ¿sabe qué pasa? Que a veces no es necesario, pero en algunos sí es necesario. Entonces, ahora, aunque por un poco de tiempo, si lo necesitas, ¿qué pasará? Tendrás que ser afligido en diversas pruebas. No sé si usted está entendiendo esto, pero esto lo hace Dios con los que ama. Si es necesario, vas a tener que ser afligido con diversas pruebas. Verso 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Note lo siguiente, ¿qué nos dice el apóstol Pedro acá? Nos está diciendo básicamente que algunos, si es necesario, vamos a tener que enfrentar pruebas. ¿Para qué? ¿Por qué es necesario? Porque la prueba produce fe. La prueba de fe produce fe madura. Y eso es lo que está sucediendo con Tomás. Esa prueba produjo en Tomás ¿qué? Mayor nivel de fe. Es lo que quiere el Señor con tu vida y en mi vida. Yo no sé si tú estás siendo probado en este tiempo, pero ¿sabes algo? Aquí es donde nos damos cuenta que sin haberle visto, debemos creer. Y esto es todo lo contrario a lo que le está pasando a Tomás. Tomás está, la filosofía de Tomás, antes de que Cristo lo restaure, es ¿cuál? Ver para creer. Pero la prueba produce como resultado creer para ver. Y por eso el Señor nos ama tanto, mis amados, que nos permite tener pruebas para que dejemos de pensar como Tomás.
y aprendamos a confiar en el Señor. Algunos diremos como Tomás, yo necesito verme sano para creer. Yo necesito ver el diagnóstico que me diga, está sano. Entonces sí, gloria a Dios, creo. Y no, mire que el Señor quiere todo lo contrario. Que a pesar del diagnóstico, tú y yo creamos. Eso es lo que quiere el Señor. Yo necesito ver mi casa para creer que Dios me bendice, ¿no? Al contrario, crea para que pueda ver. Es que yo tengo que tocarla, mi casa, o tocar a... Yo necesito ver a mi esposa o a mi esposo para creer que Dios me va a bendecir emocionalmente. Y yo necesito tocarlo y besarlo o besarla. No, así no funciona. Más bien, cree para ver. Y por eso enfrentamos pruebas. Ay, Dios mío, ¿por qué me envías esta prueba? Si Dios en realidad le está enviando una prueba, mi amado hermano, es porque Dios lo ama y quiere fortalecer su fe. Ojo, no es visualizar y menos utilizar la técnica oriental, esa la confesión positiva y la visualización. Eso es brujería, hechicería, no. Es confiar en el Señor. Es aprender a confiar en el Señor. Porque es que algunos dicen, no, es que tú tienes que visualizar, activa el poder de tu mente. No. Borre eso, no es, sí existe, pero no le agrada al Señor. No se trata de visualizar, se trata de confiar en el Señor, descansar en Él. Y es claro, mis amados hermanos, que esta lucha, 1 Pedro 1:6, esta prueba de fe, nos lleva a confiar como el niño confía. ¿Usted ha visto a un niño? No, usted no ve a un niño estresado porque va a comer. Ay, estoy preocupado. ¿Por qué estás preocupado? Porque no sé qué voy a comer más tarde. No, el niño sabe que el papá le tiene solucionado eso. Por eso Jesús dice que el reino de Dios es para los niños. Hay que ser como niño. ¿En qué sentido está queriendo decir el Señor? Está queriendo decir que si es necesario, porque hay personas que no lo necesitan, la prueba de fe. Pero si es necesario, tú vas a ser probado para que aprendas a ser como un niño. Y yo como niño descanso en mi Padre. Y el niño sabe, mamá, tengo hambre. Y si la mamá ya le tiene solucionado, ese es aquel que cree de esa manera y tiene confianza en el Señor, es un gran héroe de la fe. Ahora, permítame avanzar para casi concluir rápidamente. Juan 14:7 nos dice, es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis, ¿por qué? Mora con vosotros y estará, no solo está con nosotros, sino dentro de nosotros. Y este verdadero cristiano, Tomás, tú y yo, tenemos una ventaja, y es que llegaremos a buen puerto, porque Dios mora entre nosotros, dentro de nosotros y entre nosotros, y nos convence, mis amados hermanos, de creer. ¿Sabe por qué Tomás volvió al grupo? ¿Por qué cree usted que vuelve Tomás? Porque es muy, muy bueno y es más bueno que los demás. Pablo dice en la Biblia, bueno, ni siquiera uno, y no somos mejores que ellos. Es por esta razón, porque Dios lo trae con lazos de amor. En medio de su hipersensibilidad, negativismo y todo, el Espíritu Santo nos convence de venir en obediencia. Él es nuestra garantía, ¿cierto? Nos convence de permanecer, nos corrige, nos incomoda, nos lleva al arrepentimiento. ¿Qué hace el Espíritu Santo? ¿Cuál es el propósito del Espíritu Santo? Llevarnos a Cristo. Y Tomás terminó a los pies de Cristo. Gloria a Dios. La segunda bolita del helado, pues la segunda bolita del helado es el otro grupo del cual inferimos, que es el que practica pecado. Y ese lo encuentra usted aquí, vea, aquí rápidamente. Juan habla de ellos también. Juan los pone a conversar, en este caso en la primera carta.
Primera de Juan 3:6. Miren lo que dice la escritura. Este es el otro grupo. Ojo. Todo aquel que persevera en él no peca. Aquí está hablando de quién? De Tomás. Bueno, no, entiéndame bien, no está pensando en Tomás, está hablando en los verdaderos discípulos. Aquellos que perseveramos en él, ¿cierto? Pero ojo, todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha conocido. Hijitos, ¿cómo nos dice? Hijitos. Tan bonito, Juan. Yo veo ahí un temperamento bonito, Juan. Nadie os engañe, iglesia. El que practica, el que hace pecado, es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Qué está pasando aquí? Aquí hay un segundo grupo y usted note que los está confrontando. El segundo grupo es el grupo de personas, y escúcheme bien esto, sobre todo para efectos del video. El segundo grupo de personas son aquellos que Juan nos advierte como iglesia y nos dice: no se dejen engañar. Hay un grupo de personas que no son hijos de Dios y no son cristianos. Aunque hablan con palabras religiosas, aunque dicen, aunque postean en estados de redes sociales versículos, estos no son verdaderos creyentes. ¿Por qué? Mire lo que dice la palabra. Hijitos, nadie nos engañe. El que hace pecado, y la palabra clave aquí es practica. El que practica el pecado es de Dios. No, es del diablo, porque el diablo hace pecado, peca desde el principio, y para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer en nosotros el hacer pecado. ¿Por qué hay una comparación aquí de un grupo con el otro? Porque Tomás, mi amado hermano, Tomás tropezó, pero se levantó. ¿Cierto? Tomás se equivoca, pero se arrepiente. Tomás no hace pecado. En cambio, este otro grupo, que además son engañosos, son engañadores, o sea, nadie los engañe, este otro grupo hace pecado, practica el pecado, es consciente de su manera de vivir y no le importa, sigue adelante. Y esto es un problema. ¿Por qué? Porque no son hijos de Dios, sino hijos de su padre, el diablo. Ahora, este segundo grupo no son probados en la fe. Por eso nos dice: nadie los engañe. Porque hay gente que se deja engañar, muchos de nosotros. Nos sentamos a hablar con personas que nos engañan y nos... ¡Ay, gloria a Dios! ¡Aleluya! Es que estoy teniendo una prueba de fe. No está teniendo una prueba de fe. Porque este segundo grupo no es probado en la fe. Este segundo grupo está viviendo situaciones de adversidad, consecuencia de su hacer pecado. Y esto es muy diferente. Al primer grupo, Dios envía pruebas para que la prueba produzca mayor fe, frutos. A este grupo Dios no les envía de ninguna manera pruebas. Este segundo grupo son hijos de su padre el diablo, y lo que están viviendo es consecuencia de su pecado. Es que tengo una lucha. Gloria a Dios, ayúdame a orar. ¿Por qué? Así hablan. Porque es que, no sé, yo no quisiera, es que es difícil porque no lo tome personal, aquí no pensamos en nadie, pero hipotéticamente, no, tengo una enfermedad venérea, es que Dios me envió esta prueba. No, Dios no te envió esa prueba. Tú tienes una enfermedad venérea porque tú practicas pecado. Tengo un problema, perdí mi casa. Ayúdame a orar. ¿Cuál ayúdame a orar? Arrepiéntase, hermano. Venga a Cristo, entienda que usted no es un hijo de Dios. Porque usted hace pecado y va a perder esa casa porque usted es un borracho. Va a moteles, practica la idolatría, el pecado sexual, la brujería, la hechicería, su dinero se está yendo hacia allá. Ese es el problema. Y es importante dejar clara este paralelo, esta diferencia, porque la misma palabra nos invita a no ser engañados. En este grupo categóricamente es importante entender que no hay una prueba de parte de Dios, hay una consecuencia por el pecado.
Alude a la razón de que hay muchos que están siendo engañados afirmando que Dios les está probando cuando no es así. Es decir, como Tomás, no, este es otro grupo diferente. ¿Ok? Yo voy a concluir de la siguiente manera esta predicación del día de hoy. ¿Cuál es la diferencia entre los dos grupos de personas? El verdadero discípulo con luchas y el que hace pecado. La diferencia, básicamente, es ese versículo que vimos anteriormente. Que en el primer grupo, ¿qué se hizo? El Espíritu Santo mora con nosotros y nos convence de pecado. Al segundo grupo, al tener ausencia del Espíritu Santo, no hay arrepentimiento, hay prácticas pecaminosas. ¿Ok? No solo practicando el pecado, sino siendo cómplices del pecado. El que hace pecado no solamente lo hace, lo practica, sino que es cómplice del pecado, de sus hijos, de su casa. Mire, el verdadero discípulo no puede ser cómplice del pecado. Y si yo veo que mis hijos están pecando, el verdadero discípulo, el Espíritu Santo no lo deja en paz. No participas de eso, no eres cómplice de eso. Y yo no puedo ser cómplice. Y yo te amo, hijo, pero tú estás adulterando, tú estás consumiendo, tú tienes problemas, arrepiéntete. Y yo ahí no puedo participar, no te puedo alcahuetear. Ni lo hago yo, ni lo alcahueteo. El segundo grupo, pues básicamente no solo hace pecado, sino que es cómplice del pecado porque en realidad no discrimina diferencia. Y ahí concluimos, mis amados hermanos. A los Tomás, a los genuinos cristianos que luchamos, Dios nos llama por su palabra a examinar el fruto de nuestra fe esta mañana. Examina el fruto de tu fe, mi amado hermano, atendiendo a aprender a confiar sin ver y no ver para confiar. El Señor nos llama a eso, aprender a confiar sin ver. También nos llama el Señor a mortificar el viejo hombre que está viciado y dejar atrás esa personalidad negativa y fatalista, hipersensible. Esa es nuestra conclusión. El Señor nos llama a eso, a dejar de ser negativos, fatalistas e hipersensibles, a ver todo como en un fracaso. El Señor nos llama a dejar el aislamiento y aprender a descansar en el Señor en unidad con los hermanos. Nos llama a la obediencia, a congregarnos. El verdadero cristiano vuelve, se lo aseguro. El del segundo grupo nunca volverá. Salieron de los otros, pero no eran de nosotros porque hubieran permanecido. No volverán nunca. A nosotros como verdaderos cristianos nos llama a obedecer, a caer en cuenta. Pero al segundo grupo, tal vez hay alguien con nosotros del segundo grupo, el que practica pecado. Me dirijo a ustedes respetuosamente con la siguiente frase del filósofo griego Aristóteles. ¿Sabe qué dijo Aristóteles, mi amado hermano? Aquí en términos generales y en confianza, Aristóteles dijo: los peces no pueden darse cuenta que están mojados. Y eso le pasa a este segundo grupo, al que Juan referencia acá. El que hace pecado, le pasa lo del pez. No se da cuenta que está mojado, no se ve a sí mismo como pecador. En cambio, el primer grupo de personas sí. Se da cuenta, estoy mojado, Señor mío y Dios mío, me equivoqué. El segundo grupo practica el pecado y todavía le salimos a deber. No puede ver que está mojado y que es cómplice del pecado, que está haciendo pecado y que es engañado. Tras de hecho, dice que es cristiano, pero está engañado, está robando, está mintiendo, está siendo corrupto, está siendo él o está en alguna medida apadrinando adulterio, fornicación, las obras de la carne.
y no le parece que esté mal, no se da cuenta que está mojado. A ese segundo grupo, respetuosa y amorosamente, yo quiero invitarte al arrepentimiento y a que dejes de engañarte. Tú no eres cristiano, tú no eres Tomás que tropezaste, tú eres una persona hija de tu padre, el diablo, y necesitas arrepentirte. Si tú practicas pecado, si tú sabes que estás cometiendo pecado y no quieres cambiar, tú necesitas arrepentirte. Si tú eres esclavo de tu pecado, de un vicio, de la pornografía, del cigarrillo, del alcohol, de las mentiras, del adulterio, tú o tus hijos o tu familia, y tú no haces nada, tú necesitas arrepentimiento. Yo te invito respetuosamente al arrepentimiento. Tú que dices que eres cristiano y vives haciendo pecado, entregado a las obras de la carne, siendo cómplice, haciendo partícipe de la mentira de otros, del robo, la inmoralidad, la fornicación, las inmundicias, hechicerías, contiendas, lujuria material, religiosidad falsa, injusticia. Mi amado hermano, mi amado amigo, mejor. Dios te llama al arrepentimiento. Yo te digo de parte de Dios en esta mañana, estás mojado, mi amado amigo. No solo estás mojado, estás empapado. Necesitas arrepentimiento. Ven a Cristo. Vengamos a Cristo. Ambos grupos, mis amados hermanos. El que tiene oídos para oír, que oiga. Oremos y terminamos.